Hoy día 11 de agosto del año 2020, un saludo especial a todos los miembros de los grupos nacionales de WhatsApp del proyecto de reincorporación a la actividad militar policial de técnicos oficiales especialistas y personal civil y la sanidad de las Fuerzas Armadas 2020, que espera solamente la atención administrativa de la OMPE para obtener el kit electoral y proceder a la recolección de firmas y su posterior presentación al Congreso de la República. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Barbosa Abogados SSRL, a mi página web barbosabogados.com, a Facebook Jesús Barbosa y al grupo de Facebook Proyecto de Reincorporación 2020. Bien, me dijo a ustedes a efecto de, se me ha pedido emitir un comentario respecto al proyecto de ley 5935/2020 CR, su fecha 26 de junio del año 2020, presentado en la mesa de partes y trámite digitalizadora de documentos del Congreso el 10 de agosto del año 2020. Este es el proyecto de ley. Este proyecto de ley se denomina proyecto de ley que reivindica a oficiales de las Fuerzas Armadas del Perú afectados por sus procesos de ascensos y pases al retiro durante el periodo 2012 al 2016. Este proyecto de ley ha sido presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular, que suscriben dicho proyecto a iniciativa del señor congresista general del Ejército peruano Otto Gigovich Arteaga, lógicamente en cumplimiento del literal E del artículo 4 del Código de Ética Parlamentario. Él es un oficial del Ejército en retiro y lo que lo avala él pues es para su iniciativa parlamentaria legislativa, es el artículo 102, inciso 1 y 107 de la Constitución, y conforme al artículo 2 y 76, numeral 2 del reglamento del Congreso. Quiero empezar diciendo que de la lectura integral que hemos hecho de este proyecto de ley que reivindica oficiales de las Fuerzas Armadas del Perú, afectados en los procesos de ascenso y pase a retiro durante el periodo 2012 y 2016, tengo que dar una opinión jurídica, seria, constitucional y fundamentalmente opinar por la inconstitucionalidad de este proyecto de ley y su evidente nulidad total y su futuro en que pronostico que va a ser sometido al archivo definitivo, no solamente en la Comisión de Constitución, que va a pasar al primer filtro, sino, si el caso pasará al Pleno, yo creo que un debate jurídico riguroso, metódico, argumentativo e interpretativo, probatorio, en base a la jurisprudencia no solamente del Tribunal Constitucional, sino de la Convención Americana y a la luz de los pactos y convenios internacionales que vulnera el principio de igualdad en la ley y ante la ley, y fundamentalmente el artículo 31 en parte final y 103 de la Constitución, que prohíbe expresamente que se expidan resoluciones en función de las personas o de la naturaleza de las cosas. Bien, en resumen, yo opino por la inconstitucionalidad, la ilegalidad y subsecuentemente archivo de este proyecto en base a las siguientes interpretaciones y argumentos que voy a pasar a narrar a continuación. Para empezar, quiero recordar que interpretar, según nuestro maestro español Manuel Atienza González, cuando da razones en su argumentación jurídica, a Jordi Ferrer, fundamentalmente cuando hablan de este tipo de técnicas argumentativas, interpretar es atribuir un significado a algo. Yo estoy atribuyendo un significado a esta exposición y argumentando en base a esta opinión técnica constitucional, que estoy dando mis razones de apoyo a esa interpretación de la siguiente manera. Este proyecto de ley tiene por objeto, dice en su artículo primero, reivindicar a los oficiales de las Fuerzas Armadas afectados con base a la situación militar de retiro prematuramente durante el periodo 2012 a 2016, vulnerando, dice, su plan de carrera y plan de vida, sin ceñirse estas definiciones al derecho ni al debido proceso. En su artículo segundo habla sobre la aplicación. La presente ley se aplica a las siguientes personas, dice. Numeral A del artículo segundo, al personal oficial de las Fuerzas Armadas, que tuvo pronunciamiento favorable en el informe final emitido por el Grupo de Trabajo encargado de evaluar los procesos de ascensos y pase a retiro de oficiales de las Fuerzas Armadas en el periodo 2012 y 2016, designado por las resoluciones ministeriales 931 y la número 160/2016 de SGI, y B, a los oficiales de las Fuerzas Armadas pasados al retiro durante el periodo 2012 y 2016,
que no estando comprendidos en el antes mencionado informe original, fueron reincorporados por mandato judicial. En su artículo tercero dice que se tiene que efectuar una ceremonia protocolar de reivindicación. Dice en el 3,1, celébrese por el Ministerio de Defensa una ceremonia protocolar de reivindicación al personal y oficiales de las Fuerzas Armadas comprendidos en el literal A y B del artículo segundo de la presente ley. 3.2. La ceremonia protocolar de reivindicación se realizará en un plazo no mayor de 60 días calendarios de publicada la ley. En su artículo cuarto dice reivindicación, reincorporación simbólica. Esto de reincorporación simbólica para mí es algo novedoso, pero sin embargo voy a hacer un comentario que esto de simbolismo no se da en el aspecto de la ley. Acá la ley es objetiva. Si bien es cierto hay contenidos abstractos, pero desde el punto de vista de la aplicabilidad tiene que ser objetivamente técnico. Así que no se podría dar ni una reincorporación simbólica. Esto ya desde ya desnaturaliza el contexto del proyecto de ley. Reincorpórese según el caso y en forma simbólica al personal de los oficiales de las Fuerzas Armadas mencionados en el artículo segundo de esta ley en la fecha que se encuentren en la situación militar de retiro. Los siguientes criterios. A. Reincorporación simbólica. Oficiales que se encuentren en la promoción de egreso de la escuela de formación o de igual mayor antigüedad que el comandante general de su respectiva institución armada. Hacen referencia con razón nuevamente a las personas. Los mencionados oficiales serán pasados a retiro por velocidad de renovación en la ceremonia protocolar de reivindicación y de manera inmediata de la misma ceremonia. B. Reincorporación efectiva a los oficiales de las Fuerzas Armadas que por promoción de egreso de la escuela de formación sean de menor antigüedad que la del comandante general de su respectiva institución armada, quienes una vez reincorporadas continuarán con su plan de carrera profesional conforme a la Ley de Situación Militar de Oficiales de las Fuerzas Armadas. En el artículo quinto dice reconocimiento del grado inmediato superior. 5,1. Reconozcas al personal oficial de las Fuerzas Armadas mencionados en el artículo segundo del presente dispositivo legal que en la fecha se encuentran en situación militar de retiro, el grado inmediato superior al que actualmente ostenta. Segundo, 5,2. Las resoluciones, despachos, emblemas o insignias correspondientes al otorgamiento del grado inmediato superior del personal oficial de las Fuerzas Armadas, referidos en el numeral 2 de esta ley, se entregarán en ceremonia protocolar de reivindicación, debiendo quedar registrados los ascensos otorgados en el escalafón respectivo. Después habla de disposiciones complementarias y finales. Una primera precisión dice que los oficiales de las Fuerzas Armadas, mediante la presente ley, gozan actualmente de un grado remunerativo pensionario igual al que se le otorga en ceremonia protocolar de reivindicación. La medida no demandará ni rogar gastos adicionales al Estado. Si están promoviendo al grado inmediato superior, va a demandar y rogar gastos al Estado. Segunda implementación, la aplicación de la presente ley es exclusivamente a cargo del presupuesto inicial del Ministerio de Defensa, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Una evidente contradicción. Vigencia. La presente ley entra en vigencia el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial del Peruano y el reglamento que tiene que hacer. Bueno, después hay una disposición de motivos que habla sobre la defensa de la persona humana, los derechos fundamentales de la persona y contradictoriamente menciona como uno de sus antecedentes el artículo segundo de la igualdad ante la ley, que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Después hace un análisis de la resolución ministerial 931-2016 de agosto sobre los procesos de ascenso, sobre los grupos de trabajo, y bueno, da algunos informes teóricos sobre lo que son el efecto de la vigencia de la norma que se propone a la legislación nacional. No contraviene ninguna norma constitucional. Dice, efecto de la vigencia de la norma que se propone en la legislación nacional. La norma propuesta no contraviene ninguna norma constitucional o legal del país, muy por el contrario, siendo un precedente en las instituciones armadas al impedir que se cometan abusos y maltratos del personal de oficiales generales y superiores del Ejército, Marina, Guerra y Fuerza Aérea. Yo no estoy contra el proyecto de ley, estoy contra el contenido del proyecto, a su evidente inconstitucionalidad, a su evidente carencia absoluta de asesoramiento jurídico concreto, argumentativo, probatorio, razonablemente atendible con la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana y los pactos y los convenios colectivos de los cuales el Perú es miembro y suscriptor. Es decir, el espíritu de la norma puede ser muy bueno, pero técnicamente es inviable, es inconstitucional, es ilegal y por lo tanto esto no tiene futuro, tal como se ha planteado. Por eso les digo a los señores miembros de los proyectos que se presentan en el Congreso y al Pleno, ahora a los miembros del grupo de WhatsApp, los oficiales, la paciencia del caso. Es importante que un técnico altamente especializado, un grupo de técnicos, no cometan estos errores. ¿Por qué? Voy a darle las razones por qué. Voy a terminar como comencé, el evidente inconstitucional y subsecuentemente archivo de este proyecto por el contenido. Porque yo no estoy en contra de que se pueda estudiar el caso de los oficiales de las Fuerzas Armadas, incluso de la Policía Nacional.
Recuerden que esto solamente habla de las Fuerzas Armadas y los oficiales de la Policía Nacional y los oficiales de las Fuerzas Armadas y el personal civil de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está? Habría una evidente discriminación, por lo cual desde ahí ya tiene un viso de nulidad con el artículo 31 de la Constitución. Bien, pero vamos a sintetizar algunas razones para seguir a Manuel Atienza, a Jordi Ferrer, a García Amado y a los principales teóricos argumentativos del derecho constitucional, procesal constitucional y el derecho en general. Bien, la base jurídica de esta opinión, jurídica constitucional, se encuentra en la libertad de expresión y opinión que tiene toda persona. Nuestra Constitución establece en el inciso cuarto del artículo segundo que toda persona tiene derecho a la libertad de información y de opinión, a la expresión y difusión de su pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo la responsabilidad de ley. Esto se encuentra en el fundamento 15 de la sentencia del Tribunal Constitucional 2465-2004 PATC, su fecha 11 de octubre del año 2004, corriente en la página web del Tribunal Constitucional, y como reiteramos en el inciso cuarto del artículo segundo de la Constitución. Bien, esa es la base jurídica constitucional de esta opinión. Pero una razón prioritaria es que este proyecto de ley, y en la eventualidad que sea una ley, iría contra las características de lo que es la estructura misma normativa de una ley. ¿Por qué? Una de las características de la ley es la generalidad. La ley es para todas las personas que se encuentran en las condiciones previstas en ella, sin excepción alguna. Característica y generalidad. Otra característica que afecta a este proyecto de ley es la obligatoriedad de la permanencia. La ley es dictada por caracteres indefinidos, permanentes, y no tienen un número determinado de casos, y solo se dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación o derogación de leyes. Y otra característica atenta es que es abstracta e impersonal. Las leyes no son emitidas para resolver o controlar casos individuales, tampoco para personas o un grupo determinado de oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con los oficiales de la Policía Nacional? No se puede obtener su abstracción sobre que la conduzcan a una generalidad específica y contradictoria. Además, esta norma no puede ser es irretroactiva, una de las características que regula los hechos que ocurren a partir de su publicación hacia el futuro, jamás hacia el pasado, salvo ciertas excepciones, y no en relación de las personas. Bueno, ese sería un primer argumento que atenta contra las características de la ley. Un segundo argumento sería de que existen más de 240 sentencias exhortativas emitidas por el Tribunal Constitucional al respecto, que prohíben expresamente este tipo de contenido de proyectos de ley. ¿Qué quiero decir cuando hablo de sentencias exhortativas? Las sentencias exhortativas del Tribunal Constitucional son aquellas en que el órgano de control constitucional declara que una parte o la totalidad de una ley o una norma con rango de ley es incompatible con la Constitución. Sin embargo, no dispone de su inmediata expulsión del ordenamiento constitucional, sino que recomienda al Parlamento que dentro de un plazo razonable expida una ley sustitutoria acorde con las normas, principios o valores constitucionales. Este tipo de sentencias se invoca el concepto vacatio sententiae, mediante el cual se dispone la suspensión de la eficacia de una parte del fallo o de la norma. Es decir, se modulan los efectos de la decisión en el tiempo. Dicha expresión es un equivalente a jurisprudencial de la vacatio legis, su suspensión penal de la entrada en vigencia de una ley, conforme se aprobó en el expediente 004-2004 CCTC, su fecha 31 de diciembre de 2004, demanda de conflicto de competencia dispuesto por el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una tercera razón argumentativa sería de que este proyecto de ley vulnera el artículo 51 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 51? La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente, y la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma. Además, lesiona concreta, puntual y objetivamente el capítulo segundo de la función legislativa en el artículo 103 de la Constitución. Ojo, mucho ojo, señores congresistas de la República, señores asesores, señores periodistas, público en general, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, periodismo, comunidad nacional, jurídica e internacional. ¿Qué dice el artículo 103 de la Constitución?
y por el cual este proyecto es inconstitucional, inviable, nulo, ineficaz y consecuentemente debe remitirse al archivo por su contenido, no por su espíritu de la norma. Yo no estoy en contra de la revisión de los casos de los oficiales ni de los suboficiales. Yo promuevo, estoy a favor, pero siempre respetando los parámetros y las normas establecidas en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 103? Pueden expedirse leyes especiales, porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Ojo, puede expedirse leyes especiales, porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos en materia penal, cuando favorece al reo, que no es el caso. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad y la Constitución no ampara el abuso del derecho. Es decir, en la eventualidad que esto se convierte en una ley, que sería una ley que con nombre propio, de las cuales hay algunas ya que han entrado en vigencia por poco tiempo y luego han muerto, o que nacieron muertas jurídica y constitucionalmente como esta, sería declarar su inconstitucionalidad mediante un proceso de acción de incumplimiento o un proceso de amparo que recurran los cientos de oficiales desfavorecidos o de la Policía Nacional para aplicar el principio de igual razón e igual derecho, y ese control de convencionalidad y control difuso que van a solicitar ante el juez constitucional para que se declare inaplicable este proyecto de ley de ser necesario o una ley de la República. Bien, es evidente, una cuarta razón, que este proyecto de ley viola los derechos constitucionales de oficiales de la Policía Nacional, por ejemplo, los oficiales, los técnicos, el personal subalterno, las Fuerzas Armadas, y viola el principio de igualdad ante la ley y en la ley, en el artículo 103 y 138 de la Constitución, como lo he mencionado. También menciona el derecho a probar, la tutela procesal efectiva, el debido proceso y motivación. Incluso se pueden acudir, como digo, a un juez constitucional y pedir mediante un proceso innovativo que se inaplique mediante control difuso al caso concreto este proyecto de ley, futura ley o un proceso de inconstitucionalidad, como lo tengo que decir, ya que este proyecto de ley deviene textualmente, objetivamente en inconstitucional, haciendo diferencia por razón de las personas, porque dice solo reivindicación de oficiales de las Fuerzas Armadas de 2012 al 2016, y los oficiales de la Policía Nacional, y los oficiales de las Fuerzas Armadas, y el personal que están contenidos en las Fuerzas Armadas, ¿dónde queda? Bien, entonces, ahí también, si se requiere como un quinto argumento, sería de que se puede declarar su nulidad, incluso administrativamente, en la Comisión de Constitución, porque ya ha sido presentada a mesa de partes el día de ayer, pero inmediatamente tiene que pasar a la Comisión de Constitución para que haga un predictamen y luego un dictamen, y bueno, se informe al presidente de la comisión cuáles han veces a sus asesores. Me imagino que los asesores no van a ocurrir como siempre se ha estilado, de que digan, sí, mi congresista, sí, mi general, sí, señor, no. Acá no, señor, no procede este proyecto, es inconstitucional. No procede, todavía inmediatamente lo dictaron mal, lo copiaron mal. Tiene que ir al archivo, y definitivo. Por eso es que tenemos que, cuando presentamos un proyecto de ley, tener que ir con el raciocinio, con la lógica, con la argumentación, con la coherencia, con la congruencia procesal, institucional, estadística, valorativa, cuantitativa, de lo que significa la dimensión de un proyecto de ley, su alcance y contenido de la norma. Y no es así. Bien, lógicamente que acudiéndose a un juez constitucional se va a declarar procedente el control de convencionalidad y control difuso respecto a esta eventual ley mencionada por inconstitucional e ilegal, conforme se ha planteado en el rubro, y lógicamente tenemos que recordar que el Congreso de la República, si estuviera vigente dentro de este reloj jurídico, el control difuso administrativo, ahí declararían su inaplicación, pero ahora ya no existe ese control difuso administrativo. Recuerden que en la jurisprudencia constitucional peruana, la sentencia 3741-2004 ATC, pronunciada el 14 de noviembre del año 2005, en el caso Ramón Hernando Salazar Yarlenque, se estableció un precedente sobre el control difuso de constitucionalidad en vía administrativa. En este caso lo podría haber hecho el Congreso de la República, lo puede haber hecho el Congreso en contra de este proyecto de ley, pero que ya fue derogado. Pero solamente de la manera de explicación les estoy dando la secuencia de este control difuso en sede administrativa. Porque en su fundamento 50 decía que el tribunal o órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad, u órgano colegiado de la administración pública, el deber de preferir la Constitución,
e inaplicar una disposición infraconstitucional que vulnera manifiestamente por la forma o por el fondo la Constitución conforme al artículo 38, 51 y 138 de la norma. Pero sin embargo, este precedente ha sido revocado mediante la sentencia expedida el 18 de marzo del 2004 correspondiente al expediente 4293-2012 PATC, referido a la nulidad de una resolución del Tribunal de Contratación del Estado, donde de manera descontextualizada se aborda a partir del fundamento 30 la supuesta necesidad de cambiar o revocar el presidente Salazar Yalenque, y en el fundamento 33 el Supremo Tribunal señala las objeciones relevantes al procedente. El control difuso, por ejemplo, dice que es una atribución exclusiva del Poder Judicial y requiere de que se ejerza en función jurisdiccional. La segunda objeción que afirma es que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha establecido la consulta como instrumento de control de la actividad de los jueces que apliquen el control difuso. Y la tercera objeción, para revocar el presidente, sostiene que afectaba el sistema de control dual jurisdiccional constitucional en la Constitución, establecido y reservado para el Poder Judicial o Tribunal Constitucional, así como el principio de separación de poderes, ya que se permite a un tribunal administrativo que forma parte del Poder Ejecutivo controlar la norma dictada por el Poder Legislativo. Si hubiera este precedente, Salazar Yalenque, el Congreso lo hubiese declarado inaplicable por el control difuso administrativo, pero como ya no existe, lamentablemente tiene que recurrirse al Poder Judicial. ¿Y por qué la necesidad de un control constitucional sobre este proyecto de ley, de ser el caso necesario? Porque ninguna zona, ninguna norma, ningún proyecto, ninguna ley, ninguna juridicidad del sistema normativo nacional está exento de la fuerza normativa de la Constitución, ni del control constitucional, y menos un proyecto de ley que tiene visos claramente de nulidad e inconstitucionalidad en razón de las personas y vulnera el artículo 103 y 31 parte y fin de la Constitución. Al respecto, ya el Tribunal Constitucional ha salado en senda jurisprudencia las razones que tienen validez constitucional en cuanto no contravengan los valores y principios de la Constitución, y sí contraviene los valores y los derechos ya mencionados de la Constitución, porque es una de las bases del Estado constitucional de derecho. Nosotros también decimos que este proyecto de ley piensa convertirse en ley, no puede operar extramuros, a la manera de un poder de facto, que se resista a cumplir un ordenamiento constitucional ya mencionado y narrado específicamente por mi persona. Porque el fundamento de la opinión mía y de la tesis constitucional que manejo se encuentra también en el artículo 45 de la Constitución. El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la ley y las leyes establecen. En consecuencia, este proyecto de ley adolece de una causal de nulidad por la contravención a la Constitución, como lo precisa en su artículo 31, parte fine y 6, que dice que en el capítulo 3 de los derechos políticos y deberes, el artículo 31 dice: es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Consecuentemente, este proyecto de ley es nulo, inaplicable, inviable, ineficaz, inconstitucional e ilegal. Para llegar a este tema, he tenido que meditar algunas opiniones, debate que se va a generar en cuanto a este proyecto de ley ya mencionado que ha presentado el Grupo Parlamentario de Acción Popular. Sin embargo, advierto a la opinión pública de su evidente inconstitucionalidad por el contenido, no por el espíritu de la norma. Reitero y me reafirmo: yo defiendo a las Fuerzas Armadas, a sus viudas, a sus discapacitados, a sus huérfanos, a sus víctimas, a naciones caídos en acción del terrorismo y la delincuencia. Y además promuevo proyectos de ley, promuevo procesos judiciales en su favor. Sin embargo, no se puede pasar por alto una evidente inconstitucionalidad e ilegalidad de un proyecto de ley que ha sido redactado técnicamente muy mal, pésimamente asesorado y fundamentalmente ha tenido que ser evaluado con mejores razonamientos, con mejores argumentos para poder llevar a que esto tenga aviso de constitucionalidad. Termino como he comenzado. Es evidente que es inconstitucional e ilegal por las razones expuestas. Considero que debe merecer un mejor estudio un proyecto de ley para oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en su conjunto, vía esta iniciativa legislativa parlamentaria, porque el otro camino que hemos elegido es la iniciativa legislativa ciudadana, artículo 2, inciso 17 de la Constitución y el artículo 11, 12 y siguiente de la Ley 26.300, Ley de Participación Política Ciudadana. Creo que nos sometemos a las opiniones, al debate, de los aportes que pueden existir.
a la espera del quid electoral de la OMPE y confiados en que el proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial sea viable, de técnicos oficiales especialistas, que sí abarca a todo el conjunto de oficiales, no solamente de la Fuerza Armada, sino de la Policía Nacional, como debe ser en este proyecto de ley, vamos a dar un paso muy fundamental en el derecho constitucional peruano. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.